Hola, buenos días hermanos, ¿cómo están ustedes en esta mañana de día domingo? Eh, Me da gusto verlos de nuevo, no verlos, pero sí poder presentarles esta clase de este Cristo en cuadro que estamos viendo. Recuerden, Cristo en cuadro, estamos viendo el tema José, el hijo amado del Padre. Entonces, vamos en la lección 5. Ya nuestro hermano hizo 3, yo esta es mi segunda lección, entonces corresponde a la quinta. Vamos a ver, recuerden hermanos que estas lecciones, que José es un cuadro, todos es cuadro de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que es José, y si lo escudriñamos, lo buscamos, vemos que hay mucha similitud que en nuestro Padre Celestial. Bien, vamos a seguir en el capítulo 37 del libro de Génesis, capítulo 37 del libro de Génesis. Vamos a ver del versículo 12 al 36. Yo creo que no vamos a alcanzar al 36 en esta clase, pero sí vamos a ver tal vez hasta el 17 algunos versículos. Ujú. Hasta el 17, 13 al 17, 12 al 17. Bien, vamos a comenzar esta clase primeramente con un momento de oración para que tengamos la mente despejada para poder eh, entender eh, lo que el Señor quiere decirnos. Bien, vamos, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te doy gracias por la vida, por la salud que usted nos da, por todo lo que usted nos da y por lo que no nos da. Padre, le ruego, Señor, que usted en este momento también sea ayudando, Padre, en primer lugar a los miembros de la Iglesia Bíblica Bautista Macul, Padre, a los líderes, Señor, cuidándolos, protegiéndolos, también a aquellos hermanos que están delicados de salud. Hay varios hermanos, Padre, que hemos recibido mensajes, Padre, que están eh, debilitados de salud, Padre. Les ruego que usted se acuerde de ellos en estos momentos, Padre, pues pueda trabajar con ellos en sus mentes para que puedan también recapacitar, que puedan entregar sus vidas también, Señor, pueda ellos entender que usted está en control de todo también, Padre mío. Le ruego, Señor, que usted también cuide a nuestro país, Chile, Padre, para que a pesar de todo lo que está pasando, Señor, usted nos cuida, nos protege, pero que protege a nuestro país de toda esta maldad, me refiero a esta enfermedad, Padre, que usted sea ayudando, Padre, a nuestro país muy grandemente, a nuestras eh, familias, Padre, que componen la Iglesia Bíblica Bautista Macul, también cuide a los padres. Y aquellos pastores de algunos otros países, Padre, que predican fielmente su palabra, también guárdelos y cuídelos. Se lo pido en el maravilloso nombre de su Hijo amado Jesús, mi amado Salvador Jesucristo. Amén. Bien, Génesis 37, del 12 al 36, vamos a leer este maravilloso capítulo que dice, comenzando desde el versículo 12, dice, después, se acuerda que vimos ya lo anterior, entonces aquí hay después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Tal vez la próxima clase vamos a estar viendo que estas palabras también sostienen eh, un significado, tienen algo que decirnos, algo que enseñarnos. Y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquén, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. Es muy importante cuando el Señor nos dice a nosotros también, vayan y prediquen. Heme aquí. Bien, 14. E Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón, y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre, diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están, apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí, y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle.
¿Les suena eso? Conspiraron contra él para matarle, ¿les suena eso? Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y le dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía y no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aroma, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. ¿Le suena eso también? Tal vez no es, son los mismos artículos, pero aroma, bálsamo y mirra. 3. Entonces, 26. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro, y rasgó sus vestidos y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no perece, no parece, y yo, ¿a dónde iré yo? Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre, y dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo. Y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lloró su padre, y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Bien, ahí está eh, el- la lectura de este capítulo 37, desde el versículo 12 al versículo 36. Entonces vemos que aquí tenemos el primer punto, dice José, el enviado por el Padre para el bienestar de sus hermanos. Ahí en el versículo 12, después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquén. Entonces aquí hay una separación de los hermanos. La primera cosa que deberíamos llamarnos la atención de este pasaje es que los hermanos de José están lejos de su padre. Ellos se fueron lejos. ¿A dónde? A Siquem, para apacentar las ovejas del rebaño de su padre. O sea, es durante esta separación entre Jacob, el padre, y sus hijos que José es enviado por el padre a ir a ellos y ver cómo estaban los hijos. Aquí también vemos que la Biblia dice que el rebaño de Jehová, Dios Padre, ¿quién es? Vamos a verlo. El, eh, el rebaño de Jehová, Dios Padre, es Israel. Entonces, el primer punto dice, los hermanos de José están lejos de su padre. Israel, el rebaño de Jehová. Vamos ahí a Jeremías, capítulo 13. Isaías, Jeremías, Lamentaciones. Isaías, Jeremías, capítulo 13, versículo 17, dice, Isaías 13, 17 dice que
Mas si no oyereis esto, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia, y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo. ¿Por qué? El rebaño de Jehová fue hecho cautivo. Entonces, aquí vemos que el rebaño de Dios Padre es Israel. Entonces, Cristo fue enviado al rebaño de su Padre. Ahí estamos, vamos a ver también, cuando Cristo fue enviado al rebaño de su Padre, sus hermanos, los judíos, estaban muy lejos de Dios. Tenían la apariencia de piedad, pero estaban lejos de la verdad, de de una buena relación con Dios. No estaban alejados. Entonces, vemos ahí también, vamos ahí a ver lo que sucede en Mateo capítulo 23, en Mateo capítulo 23, versículo 27 y 28. Mateo capítulo 23, versículo 27 y 28. Dice 23, 27 y 28. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Entonces aquí los israelitas estaban lejos también de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es durante este tiempo de separación que Dios envía a su Hijo para ver cómo estaban los hermanos, o sea, los hermanos ahí de Israel. Entonces aquí vemos del capítulo 13, del versículo 13 al versículo 17 del el capítulo 37, vemos el segundo punto, que es la misión de José. ¿Cuál era la misión de José? Vamos ahí, al versículo 13, y dijo, esto es muy importante, porque, y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquén, ven y te enviaremos eh, perdón, me perdí. Y si quién, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, ¿quién? José, eh, heme aquí. Entonces, aunque José amaba más a José, a Jacob, perdón, aunque Jacob amaba más a José, sus otros hijos no le eran diferentes. Entonces, también estaba preocupado por ellos, o sea, por su bienestar. Entonces quería él saber cómo estaban y cuál era la misión de José y enviarlos a ellos para ver cómo estaban tanto los hijos de Jacob como las ovejas que estaban al cuidado de ellos. Entonces por eso envió a José a averiguar eh, eh, cómo estaban sus hermanos. Entonces José obedeció. José, a pesar de que sabía que sus hermanos le tenían envidia y le aborrecían, tuvo la disposición de obedecer. O sea, sabiendo José que sus hermanos no querían nada con él, entonces va a ellos de inmediato eh, en obediencia a su padre. Entonces, y una disposición y una obediencia para obedecer. Entonces, él respondió inmediatamente al llamado de su padre cuando le dijo, anda. Entonces, ¿qué dijo José? Él no puso ninguna excusa, dijo, heme aquí. Estaba listo, preparado y dispuesto para hacer la voluntad de su padre. Entonces, también tenemos aquí un punto que dice, los hombres eh, nacimos separados de Dios. Debido al pecado de Adán, los hombres nacimos separados de Dios, lejos de nuestro Creador. Vamos
A ver, en el versículo más adelante. Y también acerca de los judíos que están lejos de su padre. Vamos a Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12, que dice lo siguiente en Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿por quién? Por Adán, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea, todos somos pecadores. Entonces nacimos en una manera pecaminosa, separados de nuestro Padre Dios. Salmos 51:5. Salmos 51:5. Salmos 51:5 dice también aquí que dice, he aquí, en maldad he sido formado, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Entonces, Dios no puede ver pecado, eh, por tanto, somos separados, estamos separados de Dios, o sea, nacimos separados de Dios, por eso eh, tenemos que tener un nacimiento nuevo, un nacimiento espiritual. Efesios 2, Efesios 2, versículo 1, dice ahí en Efesios 2, capítulo 1, en Gálatas, Efesios 2, capítulo 1, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Quién? Dios. Él nos dio vida a nosotros, perdón, Jesús nos dio vida porque Él pagó por nuestro pecado. Entonces Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y Romanos capítulo 3, versículo Romanos capítulo 3, versículo del 10 al 12, que dice aquí, Romanos capítulo 3, dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces nacimos separados de Dios. Sin embargo, Dios nos ama, Dios nos amó y se preocupó por nosotros tanto que envió a su Hijo amado a donde estaban sus hermanos, a donde estaban sus hermanos, los hombres pecadores. Entonces, vamos ahí al capítulo de Juan, el capítulo 1, que Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10, que dice Primera de Juan 4:10, que dice que Él, eh, ¿en qué consiste el amor? En que Él nos amó primero a nosotros. 4:10 dice, y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Jesucristo, y entonces aquí, como vemos, Jesucristo y José, dice, respondieron al deseo de su padre, como inmediatamente, aún sabiendo que los hombres lo aborrecían y que lo matarían por envidia, como a José. Cristo Jesús respondió pronto al llamamiento que le hizo su padre. Heme aquí. Hebreos 10, capítulo 10, versículo 7. Hebreos capítulo 10, versículo 7. Hebreos capítulo 10, versículo 7. Dice,
Hebreos 17 dice: Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito. Y dije, "Ujú". Y entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito. Entonces, aquí en el Señor Jesucristo es lo mismo que José. Al tiro, aquí. La misión de José es para averiguar el bienestar de, de sus hermanos. Entonces, y Jacob, su padre, quiere saber cómo están sus hijos, cómo están los hermanos de José. ¿Mm? Y aquí vemos muy importante dos aspectos principales de la misión que recibió José. En primer lugar, él fue enviado específicamente a buscar a sus hermanos, no a nadie más, solo a sus hermanos. Y en segundo lugar, también vemos que fue enviado específicamente a buscar a sus hermanos, perdón, fue enviado para averiguar del bienestar de ellos. Entonces Jacob quiere saber cómo están sus hijos, cómo estaban sus hermanos, los hermanos de José físicamente, y cómo estaba el bienestar de ellos. Entonces, el punto B ahí también, el Señor Jesucristo recibió una misión igual. Nuestro Señor Jesucristo recibió una misión igual, una misión que tuvo los mismos dos aspectos. Los mismos dos aspectos durante su ministerio. La misión de Cristo durante su ministerio terrenal, el ministerio de su primera venida, fue limitada a Israel. O sea, el Padre envió a su Hijo únicamente a sus hermanos de la carne. O sea, dice, vamos ahí a verlo en, eh, dice, yo tenía anotado aquí el Juan 17:18. No sé si. Bien. No noté, pero vamos a ver Juan 17:18, que dice, Juan 17:18, dice, y como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Entonces, y lo comparamos con Juan 1, capítulo 11, y Juan 1, capítulo 11, versículo 12. Vamos a ver aquí Juan 1, 11 y 12. Y a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, aquí tenemos que él primeramente lo envió a sus hermanos. Y vamos a ver en Mateo, capítulo 15, versículo 24. Mateo, capítulo 15, versículo 24. Dice Jesús que él respondió, dice, no soy 15:24, dice que él es enviado, dice, y respondió, dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y más, un poquito más atrás, en capítulo 10, versículos 5 y 6, bien dice, capítulo 10, versículos 5 y 6, dice, a estos dos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, Jesús, así como José, tenía la misma misión de buscar saber de sus hermanos y el bienestar de ellos. Entonces, sigamos leyendo otras escrituras ahí en Romanos capítulo 15, versículo 8. En Romanos capítulo 15, versículo 8, dice,
Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Entonces, aquí vemos otro versículo. Y aquí también en Juan capítulo 3, 17. Juan capítulo 3, 17. Juan capítulo 3, perdón, estoy en Lucas, Juan 3, capítulo 17, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, eh, ahí, eh, la misión de José era por sus hermanos y la misión de Jesucristo por sus hermanos también. Y la misión de Cristo durante su ministerio terrenal fue, aquí estaba, lo puse dos veces ya. Entonces ya vimos ese punto que lo puse otra vez, que como dice un pastor, qué error que he cometido. Pero bien, eh, eh, la misión de Cristo durante su ministerio terrenal también fue a sus hermanos y fue enviado para averiguar también el bienestar de sus hermanos, que lo que vimos aquí en Juan capítulo 3, versículo 17, porque no envió Dios a su hermano al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Bien, entonces, así como José y así como Jesús tienen la misma misión. Entonces, son cuadros. Cuando estamos leyendo el libro de Génesis y estamos viendo aquí a José, hay muchas cosas que son cuadros de nuestro Señor Jesucristo. Bien, vamos a concluir aquí en esta mañana esta lección y vamos a ver luego la próxima clase que significan algunas palabras y otras cosas. Vamos a terminar en este momento con oración. Que el Señor les bendiga, les cuide, les guarde y siempre estamos en contacto. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, grande y maravillosas son tus obras. Señor Dios Todopoderoso, justo, verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Solo tú eres santo. Que el Señor nos guarde, nos cuide, nos protege, Señor. Cuida a los hermanos de nuestra iglesia. En el bendito nombre de tu Hijo amado Jesús, te pido estas cosas. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Espero verlos en la próxima clase. Que el Señor les cuide, les proteja y pasen tiempo en la Escritura, estudiando, escudriñando. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en la próxima clase.